Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy súper agradecida de contar con esta mujerona que tuve la oportunidad de conocer gracias a Yanira, que nos hizo el favor de contactarnos y que verdaderamente su historia es sumamente inspiradora. Pero déjenme, les empiezo a platicar y les presento quién está aquí conmigo. Ella es Beatriz Martínez Gómez. Ella actualmente es socia de una de las consultoras de branding más grande del mundo. Es la encargada de la oficina de aquí de México. Es profesora en la maestría de marketing del ITAM. Fue directora del área de innovación y mercadotecnia en PepsiCo. Tiene un MBA por el IES Business School de Barcelona. Es coach para incubadoras de negocios y además es panelista en varios eventos de desarrollo personal. Y tiene una historia de vida que verdaderamente creo que es súper enriquecedora para quienes tenemos la oportunidad de escucharla. Entonces, Betty, te agradezco muchísimo tu tiempo y que estés aquí. Mil gracias, Sandy, por la invitación. Me encanta este tipo de plataformas como la que estás desarrollando y con la gente que ya es parte del Club de la Limonada. Así que un honor estar aquí contigo este día. Muchísimas gracias. Pues mira, ahora sí que para abrir boca, vámonos directo al meollo del asunto. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el limón más amargo que te ha tocado en esta vida? Bueno, definitivamente ahí creo que no pongo a concursar varias situaciones, sino una que como que siento que fue el parteaguas de mis últimos años. Como decías, yo me he encargado de trabajar en marketing, en innovación por muchísimos años. Después de 25 años de trabajar en corporativos, me salí para abrir esta oficina de México de Brand Gym, de la consultoría. Y un buen día, pero casi que estaba empezando con la consultoría apenas, como 3 meses de que había tratado de empezar, un buen día me empiezo a sentir mal, me dolía la cabeza, me dolía el cuello, estaba muy cansada y para no hacerte como el cuento muy largo, me fui sintiendo mal de plano, acabé yendo al hospital como para tratar de entender qué era lo que me pasaba porque estaba mareada y no me dejaron salir después de que llegué ahí. Me decían, tú no te puedes ir, tienes algún tema en el cerebelo, me revisó un neurólogo y necesitamos tenerte en observación para saber qué es. Eso me cambió la vida porque fueron más de 145 días que tardé yo en poder salir de esa visita de hospital, ¿no? Entonces, todo lo que pasé en ese inter, digamos, ha sido, no un limón, creo que fue un árbol de limones Sí. que me tocó pues vivir y darle la vuelta a raíz de esa experiencia. Bueno, platícanos qué fue lo que sucedió. O sea, llegaste tú al hospital con esta intención de, bueno, pues algo traigo, que me chequen. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró? Porque además tú llegaste con esta idea de, bueno, ahorita voy, me checan y en 2 horas regreso y que no te dejaran salir del hospital. Y además que tomó mucho tiempo que te pudieran diagnosticar, ¿cierto? Esto de las 2 horas, la verdad, fue de las cosas que a mí me impactaron más, porque yo en ese momento, mis hijos, que tengo dos, uno tenía 2 y el otro tenía 6, y entonces les dije, ahorita vengo, sí, dije, ahorita vengo, voy a revisar, regreso en un par de horas, pues lo que te tardas en una consulta médica, ¿no? Y el hecho de haber tardado, pues imagínate, la cantidad de días y todo, fue súper complicado. Y lo que pasó, tardaron 11 días en diagnosticarme. Yo esos 11 días fui deteriorándome en salud. Resultó que me había comido una listeria, que es una bacteria, en algún alimento mal lavado, ¿puedes creer? Se me alojó en el cerebelo, porque normalmente, pues, si te comes una bacteria en algún alimento, pues se Se te va va al estómago. al estómago, ¿no? No, a mí entró al torrente sanguíneo, se me fue al cerebelo y empezó a dañar tanto el cerebelo como la médula espinal. Y eso generó que yo fuera perdiendo movilidad de mis manos, de mis pies, de los labios dormidos. O sea, entre más avanzaba la listeria, menos movimiento tenía, que fue generando es un deterioro que acabé entrando a terapia intensiva porque ya no podía ni siquiera pues, respirar por mí misma, ¿no? Entonces requirió pues un manejo muy delicado porque además no sabían inmediatamente
con qué frenar a la listeria. Entonces, bueno, fue una cantidad de medicamentos gigantesca la que me tuvieron que ir poniendo para tratar de ver con qué podían detener a la listeria. Y mientras esto pasaba, que los medicamentos podían hacer su trabajo, pues la listeria siguió avanzando, haciendo todo el daño que luego, bueno, pues hasta hoy tengo secuelas de esa situación. ¿Cómo logras manejar esa parte emocional? ¿Qué te detona primero? ¿Y cómo reencuadras o cómo vives ese momento para poder ir haciendo frente al día a día con este deterioro que vas viendo de ti misma? Fue difícil porque yo iba viendo todos los días cómo me deterioraba, porque además algo que pasó muy particular es que la listeria nunca dañó nada cognitivo mío. Entonces yo estaba Afortunadamente. consciente, sí. Entonces yo estaba consciente de lo que me estaba pasando. Fíjate que yo había estado aprendiendo a respirar, a meditar, antes de todo esto, como un par de años, que es muy importante, porque cuando la vida te presenta en una situación así, si no tienes herramientas, la verdad es que te agarra como en curva, perdón No, sí, la frase, totalmente. pero un poco así. Entonces, eché como mano de esas herramientas de respirar y como de observar los pensamientos, ¿no? Yo me daba cuenta que de repente, si yo empezaba a dejar que mi mente hiciera escenarios de como muy negativos, de que esto iba peor y peor y peor, hasta quizás morirme, porque realmente estaba sumamente delicada, pero tener la habilidad de ver tus propios pensamientos y decir, a ver, no tiene por qué ir por ahí, ¿no? Suéltalo, se está haciendo todo lo que se está pudiendo, suelta esa cadena de pensamientos negativos, por un lado, y luego por otro lado, realmente ligarlo a mi respiración, a cuando estás en un momento de mucha desesperación, poner atención a la inhalación y a la exhalación y a la inhalación y a la exhalación, y este ciclo es increíblemente poderoso. En estos momentos donde no tenía más que hacer porque estaba pues sin movimiento, que llegó un momento donde estuve sin movimiento del cuello para abajo, la respiración fue mi salida, ¿no? Y digo, estaba yo conectada a un respirador, pero la conciencia del movimiento, ¿no? De la inhalación. Y yo siempre digo que en mi mente estaba, cada vez que yo exhalaba, pensaba, tus hijos están del otro lado de la siguiente inhalación, ¿no? Entonces, eso me motivaba y venía la siguiente inhalación y exhalación, y así pasaba las horas más oscuras, de repente pues me quedaba dormida o, ¿sabes? O lo que sea, y cuando despertaba ya estaba como en otro estado de ánimo. Y creo que esas herramientas hay que las desarrollando ya, ¿me entiendes? Porque cuando la vida te presenta con estas cosas, ya cuentas con algo, ¿no? Y Así si es. ahorita dices, no, yo para qué medito, no lo necesito, pues a lo mejor ahorita no, ¿me entiendes? Pero el día que lo necesites, le puede dar la vuelta a tu historia. Y bueno, una gran fe, ¿no? Te puedo decir que tengo una fe gigantesca en que todo pasa por algo y que tienes la posibilidad, por lo menos la obligación de dar tu mejor intento, ¿no? Y la mejor batalla. Y ese compromiso nunca lo perdí y nunca lo he perdido. Eso está maravilloso. Yo creo que esta claridad de decir, a ver, lo que ahorita puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Respirar. Es lo único que está bajo, no, y ni siquiera bajo tu control, porque estabas con un respirador, pero lo que dices, ¿no? Hacer conciencia de mi respiración, ¿no? Y cooperar con este proceso. Ajá. Hasta ahí. Eso me gustaría platicar un poco contigo. ¿Cómo jugó este tema de la resistencia y de este tren de pensamientos negativos que mencionas, ¿no? De porque a Uh-huh. mí esto está de la patada. ¿En qué momento dejas de pelearte con el hecho Uh-huh. para entonces tratar de trabajar con el hecho? ¿Tienes claridad de cómo fue ese proceso o simplemente se dio? Desde siempre, desde antes de este suceso, siempre he tenido esta frase de no hacerte la víctima y no sentarte en la vida en el lugar del copiloto. Como entregar tu poder a alguien más, porque el poder de tu actitud solo depende de ti. Siempre lo he dicho en mis trabajos, cuando he trabajado con diferentes equipos,
siempre es, a ver, no nos pongamos de víctimas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí está en tu control? Y aplicar eso en esta situación, creo que fue, no sé si hubo un momento especial donde dije, para el tren de pensamientos, pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, esta pregunta de por qué a mí, yo nunca me la hice, pero sí el qué va a pasar. Y tengo ya como la costumbre de ver mis pensamientos, ¿no? Esta emoción que siento ahorita, ¿qué le está generando? Y seguir un poco la historia que te estás contando a ti mismo. Porque hay bueno, yo se la escuché a Greg Braden, Sí. una frase que dice, somos las historias que nos contamos a nosotros mismos, de nosotros mismos y nos creemos. Entonces, el decir, ¿qué historia me estoy contando sobre mí en este momento? Y detenerla, ¿no? Es decir, si no te está poniendo en un lugar mejor, deténla y tienes otra historia que te pudieras contar, que te pudiera dejar en un lugar mejor, siempre la hay. Siempre la hay porque las posibilidades de una historia mejor están ahí latentes. Entonces, cuando te cuentas esa historia, te abres la puerta a la co-creación de esa historia. Y bueno, pues por ahí realmente es que mi mente, a través de darme cuenta, de observarme, de recontarme las historias, y la verdad es que como tú dices, acabé rindiéndome a lo que sí podía hacer y dejar que la cantidad de médicos que estaban trabajando en mi caso hicieran lo que les tocaba, ¿no? Que además lo estaban haciendo muy bien y con mucho compromiso, y cada uno lo que le toca y fluir con lo que es y modelar y moldear en tu mente lo que sí te toca. Sé que mi historia cambió mucho por cómo fui viviendo y reconstruyendo esa historia en mi cabeza. Sin lugar a dudas, creo que la narrativa en la que uno se sube hace toda la diferencia y además justo el no practicar este tema de estar presentes con nosotros mismos y observarnos, que es lo que dices, ¿no? Es el gran regalo de la meditación, porque mucha gente dice, bueno, es que es para calmarme ahorita. No, es una práctica que te va a ayudar para que cuando llegue el verdadero momento de la verdad, tengas de qué agarrarte, ¿no? Yo creo que justo es para esos momentos que no queremos que nunca lleguen, pero pues tarde o temprano algo va a salirse de nuestros planes en la vida. Justo para eso es para lo que practicamos y me parece súper enriquecedor esto que mencionas de tener esta capacidad de haber aprendido a decir, a ver, me hago un pasito para atrás y observo qué estoy pensando, qué narrativa traigo. ¿Esta narrativa está siendo positiva para mí? ¿No? ¿Me va a ayudar a sanar? ¿O simplemente me está poniendo en un peor lugar donde además mi cuerpo va a estar en una disposición peor para todo lo que está pasando? Entonces, ese poderte, incluso en una situación tan extrema, tener esta capacidad de observarte, de cuestionarte y de decidir diferente dentro de lo aparentemente impotente que estabas, darte cuenta que todavía tenías el poder de decidir qué narrativa, qué cuento te estabas contando, me parece sumamente importante que podamos aprenderlo los demás, ¿no? Y que tengamos esta capacidad de practicar en el día a día. A lo mejor no te sientas en el colchón a meditar todos los días, pero sí puedes, a lo mejor cuando te estés sintiendo mal, cuando estés sintiendo enojo, cuando estés sintiendo incomodidad, cuando estés sintiendo tristeza, decir, a ver, ¿qué narrativa me estoy contando? Y entonces empezar a practicar esta autoobservación. Y sabes que, Sandy, quizás la propia circunstancia me ayudó, porque al no poder mover del cuello para abajo, yo no me podía distraer con la tele, el celular, traía yo una traqueostomía, entonces no es que pudiera platicar, sabes, como todo estaba pasando en mi cabeza. Entonces, cuando comparo esa situación con la vida real, baja el celular, apaga la tele, ¿me entiendes? Ponte en un lugar donde puedas pensar y sé honesto contigo mismo, ¿no? Porque a veces nos encanta encubrir esa herida que de repente se abre o ese dolor, miedo, etcétera. Y cuando vas encontrando o hilando que, como las razones, de verdad cambias tu camino. Entonces, pero sí requiere dejar los distractores para poder estar con uno mismo a solas y en plena, digamos, desnudo de tu alma, ¿no? Y hay que perderle el miedo a eso porque hay mucha gente a la que le da mucho miedo estar, ¿no? Al desnudo con uno mismo y decir,
ay, no sé si me va a gustar lo que voy a encontrar, entonces mejor no. Y muchas veces no te gusta lo que encuentras. Yo creo que mejor encontrar eso, porque cuando lo abrazas, te abrazas, floreces. Además, darte cuenta que todos estamos en el mismo barquito. Todos pasamos exactamente por esas cosas que nos duelen, que abren heridas. Hay que ser valiente. Justo ahí está en ser valiente, el ser vulnerable. Totalmente. Y cuéntanos un poquito cómo fue este proceso donde, okey, ya, le atinan al antibiótico, le atinan al tratamiento, empieza a ceder un poco el bicho, y qué pasa después en esta transición de regreso a tu vida normal. Tuve todavía un momento crítico porque, aunque ya le habían dado a la bacteria, tenía una inflamación gigantesca en el cerebelo, la acabo requiriendo una cirugía de emergencia, que ese creo que fue ya el punto más crítico de todo lo que tuve, ¿no? De hecho, decían que tenía pues muy pocas probabilidades de salir con vida de la cirugía, pero aún así querían intentarlo, porque qué tal que si lograban desinflamar y, sabes, como dar una oportunidad. Y el hecho que alguien decidió, vamos a tomar ese riesgo, pues bueno, entre ellos mi marido y mi papá, más todo el personal médico, es por lo que yo, pues hoy aquí estoy contando contigo la historia. El caso es que yo sigo sin mover del cuello para abajo, toda la alimentación, todo por sonda. En algún momento llega el neurólogo y me dice, oye Betty, trata de mover algo tus dedos, ¿no? Y digo, esa era la pregunta de todos los días que yo intentaba, pero no movía. Y de repente un día empiezo a hacer, pero casi que con el pulgar, un mínimo movimiento que fue, siempre digo que hicimos fiesta ahí en el cuarto, porque indicaba que empezaba a haber reconexión del cerebro con el cuerpo. Y así fue poquito a poco que fui recuperando movilidad muy lentamente de los dedos, particularmente del lado derecho. Del lado izquierdo me quedé con las secuelas. De hecho, sí, bueno, mi brazo está ahí, ahí sí no se generó toda la conexión que debía en mi lado izquierdo, pero mi lado derecho pues prácticamente recuperé todo, ¿no? Lo que me decían es que no iba a poder separarme del respirador porque había habido daño en el pulmón y en el diafragma, y que no iba a poder caminar y algunas cosas, pero yo me aventé igual a comprometerme 100% con mi recuperación, lo que pudiera recuperarse, yo iba a estar ahí para hacer lo que me dijeran los terapeutas, los médicos, para tratar de que yo recuperara lo más posible. Y fue, te puedo decir, difícil, pero muy emocionante de ver que avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y ya después de ahí no ha habido vuelta atrás. O sea, creo que esto pasó hace 5 años y no ha habido, yo creo, semana donde no tenga algún logro nuevo. Fueron mucho más evidentes al principio, pues ahí sigo. Yo sigo haciendo pues todo lo que puedo por seguir avanzando. No, y por como cuentas que llegaste a estar, pues es un abismo de diferencia. Y creo que 2 cosas que mencionaste. Uno es, yo me comprometo con el proceso y hago todo lo que esté en mis manos y me Sí, pongo confío en los doctores y yo le voy a seguir luchando. Y por otro lado, este tema de celebrar las pequeñas victorias, ¿cierto? totalmente. Fíjate que al principio yo otra vez me volví a agobiar porque decían, pues no sabes si vas a poder caminar otra vez o no, ¿no? Otra vez la historia de cómo lo voy a hacer sin caminar, con el respirador, luego el oxígeno, 24 horas y demás. Y otra vez es detener, reconstruir la historia que te quieres contar. Alguien me dijo que valía la pena ir haciendo un diario. Yo la verdad que no lo hice, pero sí hubiera sido muy buena idea de lo que logras todos los días, porque no te das cuenta que todos los días hay pequeñas cosas que celebrar, y hacer un movimiento, levantar el brazo, mismo como el cuerpo. Imagínate, después de meses de estar acostada, el cuerpo no se puede poner vertical. Tienen que ponerte en una mesa que se llama de verticalización, donde te amarran y van subiendo unos grados y te vuelven a acostar, ¿no? Y ya se cuenta 5 minutos. Y al día siguiente otros graditos, así hasta que puedes estar de nuevo, primero sentado y luego ya vertical. Ok. Todos esos pequeños logros
es un avance, a lo mejor era un gradito más, pero es un avance. Y el reconocértelos y aplaudirlos, y sabes que también ver lo que sí tienes, porque era oye, pues ya, mira, ya muevo el brazo, ya puedo escribir, ya puedo, o sea, ay, puedo hacer muchísimas cosas con mi brazo derecho, ¿no? Y entonces pensaba todo lo que podía hacer, en vez de estar pensando todo lo que no podía hacer, porque no caminaba, porque mi brazo izquierdo no había recuperado, me ponía a pensar todo lo que sí podía hacer con lo que iba recuperando. Y esa Claro. celebración de las pequeñas victorias no solo aplica para un caso así, ¿no? Sino en nuestro día a día, hoy no exploté cuando mi hijo hizo tal, ¿no? Hoy logré hacer esto, logré hacer otro, pues son las pequeñas victorias que nos llevan a ser consistentes. Si tú lo celebras todos los días y te acostumbras, cuando menos te das cuenta, esa pequeña victoria ya se volvió en una gran victoria, en un gran recorrido, que ya cuando ves para atrás, te sorprendes de lo que has avanzado. Sin lugar a dudas, yo creo que es este efecto compuesto, ¿no? De vas 0.5%, 1% al día, pero cuando volteas de repente el efecto que se va potencializando, de repente volteas y dices, wow, ¿dónde estaba y dónde estoy ahorita? Y a lo mejor en el día a día lo das por hecho, lo das por sentado, ni siquiera te das cuenta o no te fijas. Y sí creo que, como dices, en el día a día, o sea, ¿qué sí tienes? Ese es otro gran recurso que creo que vale la pena enfatizar, ¿no? Todos tenemos la opción de irnos de cualquiera de los dos lados, entonces es simplemente tener esta conciencia de ver qué me va a traer más bienestar, ¿no? Enfocarme en todo lo que sigue perdido o enfocarme en todo lo que se está logrando ganar y eso cambia tu energía, cambia tu outlook de lo que viene, de lo que eres capaz de lograr, entonces sí creo que es súper relevante este aprendizaje. Fíjate que tengo videos, Andy, de muchos momentos del proceso y tú ves cómo al principio realmente mover el brazo se veía como una tarea titánica, ¿no? O tratar de levantarme. Y ahorita finalmente pues sí logré caminar y logré hacer muchas cosas y me veo hoy y digo, qué barbaridad, o sea, de verdad, gracias a Dios, o sea, ha sido gigantesco el avance, ¿no? Pero si me hubiera esperado hasta hoy para celebrarlo, me hubiera perdido de 5 años de pequeñas celebraciones, pues que me han llevado también emocionalmente a otro lugar, ¿no? Va sumando, ¿no? Cuando sí reconoces ese pequeñísimo avance, como que va sumando a tu confianza en ti misma, va sumando a confiar en las posibilidades que hay, va abonando a la autoestima, al creerte capaz, y cuando los obvias o no los volteas a ver, a veces es más fácil caer en el no, pues no se va a poder, no, pues está bien difícil, no, pues no logré lo que quería, no lograste quizá lo que querías hoy, pero lograste algo. Entonces, concéntrate en esa vetita dorada que sí lograste, pon tu foco ahí y di, sí pude algo. O sea, esta sensación de avance, no importa qué tan lento sea, nutre tu capacidad de seguir adelante y sobre todo cuando es una carrera de fondo pues como la que estás narrando, ¿no? Que ha sido un proceso que te ha llevado 5 años. Y fíjate que también habla ahorita que lo decías tú, como de tener una visión, ¿no? Porque ese pequeño avance es hacia dónde. Pues entonces tener una visión y caminar hacia ese, ¿no? A lo mejor no el logro de algo que ni habías pensado, pero de ese objetivo, pequeño o grande, te pusiste y caminar en esa dirección. Son como que las dos fuerzas conjuntas que creo Así que se es. potencializan. Y creo, yo añadiría el tener una visión clara, apreciar y valorar esos pequeños avances y también un poco, si es un proceso que se va aprendiendo sobre la marcha, tener la visión clara, pero ser altamente flexible y abierto Sí. a que el resultado a lo mejor se va a dar de una forma que no era lo que yo me había imaginado, pero que todo es avance de todos modos, ¿no? Fíjate que yo digo mucho una frase que aprendí de Eduardo Cegueda, que es fundador de Fuerza Integral, que dice claridad en la intención, pero desapego al resultado. O sea, al final no tienes control de cuándo se va a dar, cómo se va a dar, ¿sabes? O sea, cuánto tardarás o qué desviaciones hay en el camino. Pero me parece bellísimo el rendirte a que las cosas pasen cuando tengan que pasar, no cuando tú quieres que pasen. Cuando tú liberas eso,
se genera una energía para ti enorme, porque en vez de estar tratando de controlar, que además luego te das cuenta que controlas muy poquito, Sí. O sea, gastas energía como loco y controlas nada. Esa combinación de justo lo que dices de desapegarte al cómo va a pasar es muy poderosa y muy bella también. Yo uso una de Daniela porque es sé feroz pero flexible, ¿no? O sea, feroz con tu intención, pero flexible con la forma en la que se manifieste. Y para quienes, yo me confieso, quienes tenemos una tendencia, ¿no? Controladora, pues a veces la vida justo se encarga de ponernos en un lugar donde te queda claro, ¿no? Es así como, a ver, mamita, ¿ya entendiste? O sea, lo que dices es, puedes controlar muy poco, pero eso poco que puedes controlar puede hacer una enorme diferencia y es lo que dices, o sea, puedo controlar la historia que me cuento, puedo controlar la actitud que tomo frente a esto, puedo controlar ver lo que gano en lugar de ver lo que pierdo y ese control pequeñito de lo que pasa aquí adentro hace toda la diferencia. Sí, pero entonces enfoca tu energía a esas cosas que mencionas y no a tratar de, que además pues, nunca sabes si eso que estás controlando, ese camino que estás forzando, realmente era el mejor camino para llegar a donde ibas. Entonces, mejor enfocarse a estas cosillas que hacen muchísima diferencia. Oye, Betty, yo te quería preguntar, además de todos estos recursos internos de los que echaste mano y que te ayudaron a salir, qué otras herramientas crees que te ayudaron en el proceso? Y después vamos a platicar de cuáles han sido los regalos ocultos detrás de toda esta situación. Fíjate que algo que para mí fue súper importante, bueno, indiscutiblemente el amor de la familia, tanto mis papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñadas, o sea, la familia no tienes idea cómo cerró filas y vaya, hicieron lo imposible. No te digo mi esposo, que se partía en 15, el esfuerzo, el amor de cómo hacer para que yo estuviera acompañada, los niños estuvieran bien, la casa siguiera medio funcionando, él trabajando. Entonces, bueno, eso es increíble y cómo debemos agradecer, porque a veces no somos tan agradecidos con los que tenemos más cerca, ¿no? Gracias por escucharnos. Te invito a seguir la segunda parte de esta enriquecedora entrevista con Betty Martínez Gómez en el episodio 52. Esto fue El Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.